Hola, mi nombre es Cristian Aranda y me congrego en la Iglesia Cristo Redentor de Vitacura. Hace unas semanas mi devocional fue una reflexión de cuál sería la casa preferida de Dios. En esa reflexión Jesús me mostró que el lugar perfecto para Él es tu corazón, eres tú. Pero me surgió también después la pregunta que quien es 3 veces santo, ¿no debiera habitar en lugar santo también? Te hago esta pregunta para una reflexión. Si a la novia le correspondiera preparar el lugar para la llegada del novio a su hogar, ¿qué haría? Sin duda tendría un hogar limpio, lo decoraría, pondría flores quizás, prepararía lo que está dañado con nuevas cortinas, con nuevas pinturas, ella misma se prepararía, se preocuparía de su aspecto y vestimenta. Creo que las mujeres que me están escuchando son quien mejor podemos entender esto. Se prepararían para la llegada del novio. Hoy basaremos nuestro devocional en Mateo 5. Es el Sermón del Monte, o las bienaventuranzas de Jesús. ¿Y por qué elegí este texto? Porque en él encontramos 8 bienaventuranzas que nos mostrarán el carácter único de ese ser perfecto a quien podemos ver quién es el único digno de seguir, nuestro Señor Jesús. Este sermón nos daría a lo mejor para 8 nanoprédicas, pero trataré de sintetizarlo lo más que pueda y trataré de ser lo más claro posible. Cuando recibimos a Dios por medio del Espíritu Santo, cambios reales y palpables comienzan a suceder en nosotros. Se inicia un proceso de santificación. Dios ya nos ha separado del mundo, somos santos, que es el significado de la palabra Kadosh, en lengua hebrea es separado para Dios. Jesús inicia en este sermón del monte, además no maldiciendo, no, eso no está en su carácter. Él inicia el sermón bendiciendo a su pueblo, el 3 veces santo. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y refiriéndose no a los pobres en el sentido universal que conocemos, faltas de riquezas, por ejemplo. Jesús se refiere a aquellos que teniendo todo, son altivos, arrogantes, autosuficientes, orgullosos. A aquellos que en las leyes del mundo son admirados, pero están vacíos en su interior y quizás espiritualmente muy vacíos. Arthur W. Pink, a quien estuve estudiando, define la pobreza en espíritu en darse cuenta de que no tengo nada, que no soy nada y que no puedo hacer nada y que necesito todas las cosas. A ellos el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y tampoco refiriéndonos a nuestras tristezas o penas, ya que lo que el mundo lo ve como señal de debilidad, Jesús lo ve con compasión. Nuestra naturaleza busca estar cerca de las personas alegres, no de los tristes. Entonces Jesús va un poco más allá. Él bendice a aquellos que estallan en llanto cuando se dan cuenta de sus pecados, de que los han llevado al vacío y se dan cuenta que quien es santo, 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 abunda en bondad, abunda en perdón, abunda en misericordia. A ellos Jesús les llevará consuelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En este proceso de santificación Jesús es muy sabio y además pone en orden las bienaventuranzas, porque una vez que el Espíritu de Dios ha obrado en ti y tienes pobreza en espíritu, insignificancia ante tu realidad, vendrá el llanto sincero, profundo, por lo terrible del pecado contra Él que has cometido. Es ahí donde surge el otro carácter de Jesús, y tan particular de Él, la humildad, la sencillez, la mansedumbre, como lo definen otras versiones de la Biblia. Ese es el momento en que hemos derribado nuestro carácter pasado, de la altivez y orgullo, y otros tantos que podemos tener o haber tenido. Pero el santo por excelencia caminó siempre en humildad, en sencillez. Mateo 21:5 dice, ilustra,
La humildad de Jesús es así. He aquí, tu rey viene hacia ti. Es humilde y viene montado en un burro, montado en la cría de una burra. Esta tercera bienaventuranza trae la esperanza que serán herederos de la tierra venidera aquellos que sus corazones son liberados del espíritu codicioso y aprensivo, del espíritu de orgullo y de altivez. Ellos heredarán la tierra nueva, en la que mora el justo. Ya no necesitarás justificarte ante Jesús. Si abandonas todos tus méritos personales y dejas atrás esa búsqueda de exitismo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En esta cuarta bienaventuranza hay un deseo, un anhelo especial por la justicia que necesitas, pero no la tienes. Si visualizas la justicia como lo vemos en la doctora Polo, te quiero decir que estás muy equivocado. Ese tipo de justicia no es la que estamos hablando. La justicia que hace referencia a Jesús es la que dice el profeta Isaías en el capítulo 61:10. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de justicia. Este pasaje nos deja claro que la justicia de Dios es sinónimo de su salvación. En Jesús, por su muerte, somos justificados. Por fe somos salvos y justos. Solo nuestro Señor Jesús puede saciar esta hambre y sed para nuestra alma que hace referencia a esta bienaventuranza. Entonces, si alguna vez has tenido ese deseo incontrolable de saciar tu sed o hambre, ese mismo deseo, con esa vehemencia biológica y corporal natural e incontrolable, es la que Jesús se refiere y que solamente Él puede saciar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay personas que su carácter amable los hace muy misericordiosos, sí, hay muchos así. Y podríamos pensar que ellos son santos, pero es un error. La amabilidad del cuerpo no tiene ningún valor espiritual, porque no son regidos por el Espíritu Santo. Quizás este versículo es uno de los más difíciles de comprender para nuestra naturaleza humana, porque aquí Jesús nos describe su carácter compasivo que tuvo con cada uno de nosotros. Esa misericordia propia de Él, abundante en generosidad, nos la pide que la utilicemos contra quienes no la merecen según nuestro estándar. ¿No lo crees así? ¿Serías capaz de transformar tu carácter, tener misericordia y ser compasivo con alguien que te agravia constantemente, a quien ves como tu enemigo, tu oponente? ¿Podrías perdonar y compadecerte de él? Aclaro que esto no quiere decir que es un mérito que debes tener para lograr la salvación. No, lo que quiero decir es que tienes que tener una disposición con tus semejantes, empatizar con el sufrimiento del afligido que te hace eliminar tu sentimiento de venganza o desprecio de quien te ofende. Es lo que Jesús nos quiere decir. En lo personal, fui ateo y porfiado. Negué a Dios toda mi vida, los desprecié. Y Él, en mi aflicción, su misericordia llegó a mí. Él tenía un plan muy distinto, muy diferente para mí y los míos. La misericordia que llegó a mí al recibir a Jesús, lucho mucho con serlo. No siempre puedo ser compasivo, pero sí te aseguro que no soy vengativo. Por lo que mientras más consciente estoy de esa gracia divina recibida, la misericordia hacia mis semejantes está ya en mis pensamientos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza es la que refleja fielmente la santidad que debemos vivir. Es tener un corazón puro, luego de este nuevo nacimiento. Estar limpio de corazón es estar libre de corrupción, y no solo de la limpieza de conducta exterior, como actuar con malicia, hipocresía o engaño, o evitar palabras sucias. Debemos ser limpios en nuestros deseos, en nuestras motivaciones e intenciones, que estos estén puestos con una mirada al cielo, no en nuestra naturaleza vanidosa. La promesa es, los de corazón puro verán a Dios, y esto lo podemos vivir hoy.
teniendo una perfecta comunión con Él. Y en el futuro no podemos ni siquiera imaginar cómo será estar ante su presencia. Solo en santidad tendremos acceso a ese especial encuentro. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué motivación nos deja Jesús aquí? Ser llamados por Él sus hijos. Tremendo lo encuentro. Busquemos y practiquemos la paz entonces. Me considero una persona pacífica. Quizás tú también lo estés, lo sientas así. Cuando veo videos donde filman una riña a golpes, como es la que en más de alguna vez estuve, me da vergüenza hoy. Y aún más, cuando veo que otros filman con sus teléfonos para subirlo a redes sociales e incluso asusan la pelea, ¿cómo se puede disfrutar de eso? Y nuevamente me sorprende Jesús aquí, porque Él no habla de este tipo de pacifismo o de pacificadores. Si bien hacerlo está muy bien, y si alguna vez te topas con una riña en donde tú puedas intervenir para separar, por favor hazlo. Jesús aquí nos lleva a otra dimensión del pacifismo. Si bien en lo esencial es no entablar riñas y discusiones, el espíritu de Jesús aquí es unir la división. Es que quienes están apartados y separados de Dios, que están en pecado con Él, hagan las paces con Él. Eso es lo que nos enseña el príncipe de la paz. Entonces el pacificador deberá buscar a aquellos que están separados de Él para que lo conozcan y lo sigan. Mateo 28, 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y serás nombrado por Él como hijo suyo. No sé si tiene el mismo significado para ti ser hijo suyo, pero mi anhelo es estar y vivir con mi Padre. Necesito estar en su presencia algún día. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esta última bienaventuranza a muchos podrá ser muy incómodo, y quizás a más de alguno o alguna le produzca temor. Que en la vida cristiana sufriremos persecución, burlas, vituperios, desaires, no es muy motivador, dirán algunos. Es que ser seguidor de Cristo es contractual, antes y también en estos tiempos. Romanos 8:7 dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Siempre. Es necesario entender que vivimos en un mundo donde la hostilidad a Jesús es real. Quedó demostrado en la cruz y en los mártires que cayeron por defender el Evangelio. En nuestro país no existe ese tipo de odio, pero sí podemos vivir desde burlas y hasta agresiones. Gracias a lo bondadoso que ha sido Dios, los cristianos sufriremos persecución, porque detrás está Satanás. Entonces, el tipo de persecución que vamos a vivir se ve insignificante en comparación con lo que Él debió sufrir por ti y por mí. Para concluir, la palabra dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios bendice a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos y a los limpios de corazón, a los pacificadores y a los que padecen persecución. Alegrémonos entonces, porque esta promesa que viene desde el cielo es un regalo prometido para todos sus santos. Para concluir, si Dios ya habita en ti, el 3 veces santo necesita un servidor en santidad. Mi consejo, ve por ese galardón. Que Dios los bendiga.